Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Cristian Camilo Montero Jiménez y esta es la exposición de la actividad 4.1, tema Decisiones de Inversión y Financiamiento del curso Dirección Financiera. En el mundo empresarial actual, tomar muy buenas decisiones financieras o buenas decisiones financieras puede garantizar el crecimiento y la rentabilidad de la empresa. Pero tomar esas decisiones implica un proceso en el que el gerente, el director financiero, debe escoger entre diferentes alternativas frente de qué manera, en qué va a invertir los recursos de la organización y de qué forma va a financiar dichas inversiones, poniendo como en una balanza y buscando el equilibrio entre la rentabilidad, la utilidad que obtiene de esas inversiones y el riesgo que hay entre ellas, tanto no solo el riesgo de la inversión, sino el riesgo de la financiación como tal. En el marco del desarrollo del curso de dirección financiera, claramente este tema es de gran importancia por el impacto directo que tienen las decisiones financieras en el crecimiento, la rentabilidad y la estabilidad de las organizaciones en el largo plazo. Esta exposición es simplemente la construcción de un contenido temático de acuerdo a una consulta de las fuentes sugeridas y de otras fuentes que se consultaron. Para poder tocar este tema, lo primero que me gustaría que conversar o presentarles es el tema de la función de la dirección financiera. Pues resulta que la dirección financiera, dentro de sus funciones, tiene análisis y planeación financiera de todo lo que tiene que ver del manejo de las finanzas de la empresa, desarrollar planes, desarrollar e implementar políticas de crédito, o sea, definir hasta qué nivel se va a endeudar, qué tipo de créditos va a obtener, en fin, qué tipo de tasas prefiere, evaluar y valorar y aprobar las propuestas de gasto e inversión. Es la dirección financiera quien evalúa, valora y aprueba las propuestas en de inversión y de gasto que están registradas o digamos que proyectadas en los presupuestos. También la función es de determinar estrategias de financiación y de qué manera se va a hacer ese recaudo de dinero para poder financiar los proyectos y no solo financiar el proyecto, sino también darle financiación a la operatividad de las empresas. Desarrollar e implementar políticas que le permitan a la empresa tener una solidez financiera y desarrollar e implementar estrategias corporativas que le permitan a la empresa crecimiento y competitividad. Todas estas funciones que cumple la dirección financiera buscan lograr la máxima o el propósito principal de la gestión financiera, que es maximizar la riqueza de los propietarios de la empresa, que generalmente son los accionistas como tal. Entonces, de esta manera, ¿cómo hace esa función? Pues realmente el resumen es a través de tomar decisiones. Y esas tomas de decisiones, hay dos tipos: decisiones de financiamiento y decisiones de inversión. Las primeras de las decisiones de financiamiento, pues consiste en determinar las fuentes de capital que la empresa va a utilizar para financiar sus operaciones o los proyectos en los que va a invertir. Esas fuentes a grandes rasgos se pueden calificar en dos: en deuda, que pueden ser préstamos bancarios, emisión de bonos, otro tipo de préstamos, no necesariamente bancarios, pueden ser deudas a través de terceros, acreedores, proveedores, o también puede ser a través de capital propio, por ejemplo, inyección de recursos de los accionistas, de los socios, o emitir acciones o hacer una reinversión de las utilidades. Los factores claves a considerar precisamente en las decisiones de financiamiento, uno, es el costo de capital, que se refiere como a cuánto nos vale el capital que estamos utilizando, o sea, a esa tasa de interés de financiación, los gastos financieros por esa deuda o el costo de ese capital que debemos asumir por utilizarlo. Lo otro es el riesgo financiero, es como poder financiarse también implica un riesgo, que es que podamos tener una posibilidad de tener baja liquidez, de que las cosas no salgan como queramos. Entonces ese endeudamiento excesivo puede aumentar nuestro riesgo de ser insolventes, de no tener liquidez.
Lo otro factor a considerar es la flexibilidad financiera, que es la capacidad de adaptarnos a imprevistos, pues al estar como muy justos financieramente, siempre tenemos un riesgo de que si salen como pensábamos, pues no tengamos esa capacidad de adaptarnos o solucionar problemas. Y finalmente, pues a considerar también el impacto en la estructura de capital, que es como qué porción de nuestros activos están soportados en deuda o cuáles están soportados en recursos o capital propio como tal. Frente a las decisiones de financiamiento, las fuentes de capital a largo plazo tradicionales son las deudas a largo plazo, las acciones comunes o la reinversión de las ganancias como tal. Entonces, de esta manera, las herramientas para estas decisiones de financiamiento, pues las herramientas de análisis, tenemos uno, el costo de promedio ponderado de capital, que es conocido como WACC, que es esa herramienta, ese método que nos permite medir el costo total de las fuentes de financiamiento, y también utilizamos los indicadores financieros o los ratios financieros. Los más comunes de ellos, como lo vimos en la actividad pasada, sería el nivel de endeudamiento, en el que se ve, se toma el endeudamiento de las deudas totales y se divide por los activos totales para poder identificar pues precisamente qué porción del activo está soportada en deuda. Y el otro indicador clave es la cobertura de intereses, que este indicador pues nos establece la relación que hay entre las utilidades y los gastos financieros como tal. Entonces, ¿qué estrategias podemos utilizar para tomar mejores decisiones frente a financiamiento? Uno es mantener un equilibrio entre la deuda y el capital propio, definiendo claramente esa estructura de capital que queremos tener. Y segundo, buscar aprovechar préstamos y créditos con mejores condiciones que nos permitan unas tasas de interés bajas y en unos periodos que nos permitan, digamos, cumplir esas obligaciones como tal. Como esa estrategia de mantener un equilibrio entre deuda y capital propio nos habla de la estructura de capital, me parece importante pues tener claro que esa estructura de capital se refiere a la forma en que la empresa o una organización financia sus activos mediante como ese equilibrio entre deuda o recursos propios, o sea, de qué manera está soportada. Si es una empresa en donde los activos están soportados mayormente con recursos propios y menormente con deuda, pues es una estructura de capital de menos deuda, mayor capital, o si es una estructura de capital en donde los activos están soportados mayormente con deuda que con recursos propios, pues es una estructura de capital soportada más en deuda como tal. Entonces esto es bien importante porque esa estructura de capital que quiere tener la organización influye en las decisiones de financiamiento. Ahora miremos las decisiones de inversión. Estas decisiones de inversión consiste pues precisamente en la asignación de recursos financieros a proyectos o activos que se espera generen beneficios a largo plazo. Estas decisiones generalmente están relacionadas con inversiones en activos fijos como maquinaria, infraestructura, proyectos de expansión, de pronto una nueva línea de negocio, unos nuevos puntos de venta, nuevos mercados, inversiones en tecnología, renovar la maquinaria, hacer un proceso de automatización. Entonces, en las decisiones de inversión, los factores claves a considerar es uno, es la rentabilidad esperada, que generalmente es como ese retorno sobre la inversión. Lo segundo es el riesgo asociado, analizar esa sensibilidad de esa inversión, esa posibilidad de que las cosas no salgan, entonces ese riesgo asociado a la inversión. Y lo otro importantísimo es ese horizonte de tiempo, o sea, en cuánto tiempo va a recuperar la inversión. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque, pues como lo veíamos en la actividad pasada, el dinero tiene un valor en el tiempo y pierde valor con el tiempo, y pues para decidir qué tan rentable es un proyecto, pues necesitamos saber qué tan rápido se va a recuperar esa inversión. Pues si el tiempo de recuperación es muy alto, es posible que el dinero pierda demasiado valor y cuando se recupere, pues realmente no, la utilidad no haya sido significativa y solo tal vez cubrió precisamente esa pérdida de valor por la inflación. Las herramientas de evaluación, digamos que cotidianas, nos permiten medir precisamente esos dos aspectos. Uno, la rentabilidad,
como les decía, esa utilidad o los beneficios que se obtienen después de todos los gastos y los costos. Hay dos maneras de lograr esa rentabilidad, es aumentando los ingresos o disminuyendo los costos y los gastos. Y también está el riesgo, que es como la posibilidad de que las cosas no salgan como uno quiere. Entonces, ese riesgo representa como un peligro para la empresa porque podría significar que la empresa no tenga liquidez, que se quede sin recursos, que no tenga la capacidad de capital de trabajo para operar en el día a día. Entonces, hay riesgos asociados a la parte operativa, hay riesgos asociados a la parte comercial y hay riesgos asociados a la parte financiera como tal. Entonces, todo este tema de inversión, esas decisiones de inversión tienen que ver importantemente con la búsqueda de estabilidad financiera. ¿Por qué? Porque resulta que cuando se invierte en un proyecto, muchas veces la inversión en el proyecto no implica que la empresa deje de operar, entonces la empresa necesita tener los recursos suficientes para invertir en el proyecto y lograr que ese proyecto dé resultados y también que la empresa siga realizando su actividad económica, no, digamos que habitual. La estabilidad financiera trata de cómo esas decisiones impactan en la manera en que la empresa puede asumir y logra, digamos, solucionar dificultades. Entonces, se puede ver la estabilidad financiera como un momento en que la empresa cumple tres características. Uno, y es que puede evaluar y administrar los riesgos financieros de una manera apropiada. Segundo, puede facilitar el desempeño de la economía y una asignación eficiente de los recursos. Y tercero, y la más importante que determina esa estabilidad financiera, pues esa capacidad de absorber, disipar y mitigar de una manera autónoma los riesgos. Si de pronto ocurre algo, los eventos adversos, poderlos, digamos que, enfrentar sin tener serias dificultades. Desde el punto de vista de las decisiones de inversión, se considera un concepto que se llama que el presupuesto de capital y es precisamente ese presupuesto para invertir. En ese presupuesto pues se debe evaluar y seleccionar los proyectos de inversión a largo plazo que sean congruentes o que sean, digamos, acorde con la gestión que se quiere hacer financiera. Entonces, ejemplo, se pueden invertir en activos fijos, como lo decía, proyectos de expansión. Entonces, las decisiones de inversión, el director financiero debe seleccionar cuáles son los proyectos que más benefician a la empresa, cuáles tienen menor riesgo y cuáles dan una mayor rentabilidad. Entonces, para ese proceso de toma de decisiones, pues hay 5 pasos, digamos, interrelacionados. Uno es la identificación de alternativas, que generalmente está asociada con la presentación de propuestas de inversión. Luego viene un proceso de revisión, análisis de cada una de las alternativas, donde habitualmente se utilizan los métodos de evaluación que vimos en la actividad pasada. Uno, el periodo de recuperación de inversión, que nos dice en cuánto tiempo voy a recuperar el dinero que invertí. Segundo, el BPN o valor actual neto, el valor presente neto, que es traer los flujos de efectivo al hoy para identificar, luego de traer los flujos de efectivo, restarle la inversión y mirar cuál sería como esa rentabilidad que daría, y la tasa interna de retorno, que nos trata de determinar cuál sería el valor presente neto en el que ¿cuál sería la tasa interna de retorno en el que el valor presente sería cero? En donde sería un punto en el que los flujos de efectivo nos permiten recuperar la inversión, no tener ninguna utilidad, pero nos permite identificar cuál como esa tasa interna de retorno mínima y por la cual siempre debo escoger proyectos como un punto de comparación que estén por encima de ese TIR. Entonces, realmente luego de ese análisis se hace la toma de decisiones de qué proyecto invertir, luego se hace una implementación y finalmente se hace el seguimiento de esas inversiones como tal. En conclusión, puedo decir que la toma de decisiones de financiamiento e inversión son un pilar fundamental para el éxito empresarial porque pues, de esas decisiones se impactan en el crecimiento y en la sostenibilidad de la empresa. Segundo, que para tomar esas decisiones hay que hacer una evaluación rigurosa y a utilizar métodos como los vimos para lograr identificar los resultados futuros, identificar los riesgos, mitigarlos y lograr la mayor rentabilidad posible para pues cumplir la máxima de la gestión financiera, que es maximizar la utilidad de los propietarios. Y finalmente creo que la clave radica en mantener un buen equilibrio entre la utilidad y el riesgo para pues maximizar el valor de la empresa. Estas son las referencias con las que construí esta presentación. Sería todo. Muchas gracias.